por su pase y de qué manera a la final de la Copa del Rey. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Muchas gracias. Sin encajar ni un solo gol. Hoy yo creo que se ha decidido en el primer cuarto de hora. El primer gol nos ha acercado mucho más a la final y yo creo que el segundo ha terminado definitivamente con la eliminatoria. Minuto 6, encarrilar así el partido de esa manera, con dos penaltis además, primero en el 6 y luego en el 15, que el propio Clemente reconocía como justos. Poco tenía que hacer el Atlético de Madrid. No, necesitaba 6 goles, con lo cual yo creo que era prácticamente imposible. Nosotros hemos jugado con mucha tranquilidad, también por supuesto con el marcador. Esos 2 goles han producido un efecto muy tranquilizador, esa es la verdad, yo creo que a todos. Y al final, pues bueno, el partido ha terminado 0-2, la segunda parte todavía ha sido más tranquila en todos los sentidos. Afortunadamente no hemos recibido tarjetas que impidan a algún jugador nuestro poder disputar la final, no ha habido lesiones, por lo tanto nos vamos contentos. Y hemos visto de nuevo a Varane. Hemos visto a Varane muy bien, la verdad. Él es un hombre de absoluta seguridad, yo creo que es una muy buena noticia. Estamos entrando en un momento muy muy importante de la temporada y que pueda entrar y alternar con los otros 2 centrales que hasta ahora están siendo titulares, yo creo que eso es estupendo. Pero también el rendimiento de Nacho. Nacho cada vez que sale al terreno del juego responde fenomenal a las exigencias de cada partido y eso también creo que hay que destacarlo. Hoy también con Bale en el campo. Con Bale ha jugado Isco. Vamos a necesitar a todos en este tramo final porque ya estamos entrando en los momentos decisivos de la temporada y todos van a ser importantes. ¿Cómo valoras, Emilio, el hecho de no haber encajado un solo gol? En este caso ha sido Iker Casillas quien ha ocupado la portería en esta competición y plantarse con esos números en la final. Bueno, es muy significativo, da una idea de la buena labor defensiva de todo el equipo. Venimos diciendo, llevamos un mes y medio en donde el sistema defensivo del equipo, y cuando hablamos del sistema defensivo no hablamos solo de los 4 de atrás, sino de todos, la verdad que está funcionando muy bien, concediendo muy pocas ocasiones de gol y ahí están los resultados. En principio, ventaja clara para el FC Barcelona. No sé si tienes alguna preferencia a la hora de... Los partidos hay que jugarlos, las eliminatorias también. 2-0 parece un buen resultado para el Barcelona, pero la Copa esconde muchas sorpresas. ¿Podemos hablar ya de los deseos del Real Madrid para la sede de esa final del 19 de abril? No, vamos a esperar al partido de mañana a ver quién es el otro finalista y a partir de ahí ya hablaremos con la Federación. Emilio, desgraciadísimos los hechos que han sucedido esta tarde en el Estadio Vicente Calderón, ese mecherazo que ha impactado directamente en la cabeza de Cristiano Ronaldo. Sí, es una pena que esto suceda. El Atlético de Madrid tiene una gran afición que apoya siempre a su equipo, incluso hoy, en la segunda parte con la eliminatoria perdida, han estado permanentemente alentando a sus jugadores, que eso es admirable, pero sí que es verdad que esto no debe suceder. Los que estaban alrededor del individuo lo han ayudado a identificarlo, ya está, parece ser que a disposición policial, nos comentaba ahora mismo Clemente Villaverde. ¿El Real Madrid tiene algo que decir sobre, una vez que el árbitro redacte el acta, sobre lo que pueda decir competición? Como hombre de fútbol, lo que he dicho antes, creo que esto no debe suceder, simplemente. Y a esperar el dictamen. Nosotros no tenemos más que decir. Muy bien, Emilio, muchas gracias y reitero la felicitación. Muchas gracias.